llamado geodinámica. Es parte de la Tierra. A ver, chicos, díganme, ¿alguien me puede decir cómo se le llama a esta parte de la biosfera, la parte más superficial, delgada, sólida, líquida de la atmósfera? ¿Se acuerdan? Se llama. Muy bien, Estefano, esa es la respuesta. Se le llama litosfera, se le llama corteza terrestre. Entonces, cada vez que tú escuches la palabra geodinámica, en tu mente tiene que estar la corteza terrestre, la litosfera. La litosfera, la corteza, el suelo que pisamos, ¿no? está transformándose constantemente, está cambiando, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se puede formar un volcán, se puede formar un valle, puede aparecer una montaña, puede aparecer un cañón, ¿entiendes? Pues esos tipos de relieve surgen porque la corteza se transforma. Pero esas transformaciones ocurren por fuerzas. Y esas fuerzas pueden originarse desde el interior o desde el exterior de la corteza, ¿no? De ahí el término geodinámica interna y geodinámica externa. Entonces, si te pregunta en el examen qué cosa es la geodinámica externa, diremos, pues chicos, que la geodinámica interna, perdón, es el conjunto de fuerzas, ¿ya?, que van a actuar sobre la corteza, pero que estas fuerzas se van a originar desde el interior de la corteza. Pero la pregunta que nosotros hacemos es, ¿y cómo se llama esa capa de la geósfera que está debajo de la corteza o de la litosfera? ¿Alguien me puede decir, jóvenes? ¿Cómo se llama esa capa que está debajo de la corteza o litosfera? ¿Mm? Ahí está la respuesta en la PPT. Se le llama manto superior. Y si en las alternativas tú no encuentras manto superior, ¿qué alternativa vas a encontrar en el término? Astenosfera. Eso es lo que vamos a encontrar. Manto superior o astenosfera. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Entonces, chicos, como estas fuerzas que actúan sobre la corteza provienen desde el interior, también se le llama fuerzas endógenas, ¿no? Fuerzas internas o fuerzas endógenas. La palabra endo quiere decir interior y la palabra génesis origen, es decir, que tienen un origen interno, ¿ya? Estas fuerzas endógenas. Muy bien. Características de la geodinámica interna. ¿Qué característica presenta la geodinámica interna? ¿Sabes? Acá podemos observar sus características. Miren, chicos, la geodinámica interna se encarga de la formación, del origen de volcanes, de la formación de montañas, de cordilleras, ¿no? Del desplazamiento de los continentes. Entonces, como estas fuerzas se encargan de la formación de estos tipos de relieve como montañas, volcanes, cordilleras, a esas fuerzas, ¿no?, que forman las montañas muy lentamente, en millones de años, se les llama fuerzas geológicas. Y una característica de las fuerzas geológicas es que describen movimientos muy lentos. ¿Sí? Entonces la corteza se mueve, pero se mueve lentamente. A esas fuerzas que mueven la corteza lentamente se les llama geodinámica interna o fuerzas geológicas. Y producto de ese movimiento de la corteza se van a formar en la tierra las montañas, las mesetas, las cordilleras. Entonces cada vez que tú veas cualquier montaña, cualquier cordillera, ¿no?, como por ejemplo la cordillera de los Andes, es el resultado de la geodinámica interna. Como estas fuerzas forman unidades de relieve, se le llama también fuerzas constructoras o fuerzas tectónicas. La pregunta, chicos, es ¿y de dónde vienen estas fuerzas capaces de mover a la corteza?
desde el manto superior, o llamado también astenosfera. Recuerda que en el manto superior la materia se mueve de forma circular. A ese movimiento se le llama convección. Y por el movimiento de convección que se da en el manto, la corteza se mueve, las placas chocan y producto del movimiento de las placas de la corteza se forman montañas, ¿no? Se forman mesetas, se forman valles tectónicos, se forman continentes, etcétera. Que por eso se le llama fuerzas constructoras, porque construyen unidades de relieve. ¿Ya? Muy bien. Estos movimientos se caracterizan porque van en contra de la gravedad, ¿no? Recuerda que el magma o lava se desplaza de abajo hacia arriba, que es un movimiento contrario al de la gravedad. Es otra característica. Y estas fuerzas se originan en el interior de la Tierra. ¿Desde qué parte, profesor? Desde la astenosfera o manto superior. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos, entonces díganme, hasta aquí, ¿está claro qué cosa es la geodinámica interna y qué características tiene? ¿Hay dudas, preguntas con respecto a la geodinámica interna, jóvenes? Vamos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, sigamos. Ahora, ¿qué debemos? Ya sabemos qué es la geodinámica interna y qué características tiene. Ahora lo que tenemos que identificar son los procesos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos procesos de geodinámica interna que participan en la formación de una montaña o de un continente? Ya, eso es lo que nos van a preguntar. Entonces, empecemos con el primer proceso. Mira. El tectonismo o diatrofismo. ¿Ya? Chicos, ¿qué cosa es el tectonismo y diatrofismo? Esto es bien sencillo. Tienes que tener en tu cabecita, en tu cabeza, métete, ¿ya? Que el diatrofismo se refiere a esto que estamos viendo acá, chicos. Eso se llama corteza. Recuerda que cada vez que hablamos de la geodinámica, acordémonos de la corteza terrestre. ¿Ya? Corteza. ¿Sí? Chicos, la corteza se mueve, se mueve. La corteza se puede mover hacia la derecha, hacia la izquierda. La corteza se puede mover hacia arriba. La corteza se puede mover hacia abajo. A ver, vamos a ver si han estado atentos. La pregunta es, ¿por qué se mueve la corteza? Ya le hemos visto en la pregunta anterior. ¿Por qué se mueve la corteza? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué la corteza se mueve, joven? Muy bien, por las fuerzas endógenas. ¿Y de dónde vienen esas fuerzas endógenas? ¿De qué parte de la Tierra vienen esas fuerzas que mueven a la corteza? ¿Mm? ¿Alguien recuerda cómo se llama esta capa que está debajo? Ahí está, astenosfera. Y en la astenosfera el material está caliente y parcialmente fundido y se mueve así, mira, a ese movimiento circular de los materiales que componen la astenosfera. Muy bien, se le llama magma. A ese movimiento del magma, ¿no? Se le llama convección. La convección genera el movimiento de la corteza. Y a ese movimiento de la corteza se le llama diastrofismo o tectonismo. ¿Correcto? Profe, ¿qué es el tectonismo y diatrofismo? Es el movimiento de la corteza. ¿Correcto? Profe, ¿qué es el diatrofismo o tectonismo? El movimiento de la corteza. Un movimiento vertical o un movimiento horizontal. Pero ojo, ojo al piojo. Son movimientos muy lentos. Muy lentos, que no lo vamos a percibir nosotros. ¿No? No se perciben en periodos cortos, no se perciben, pero en periodos largos, en miles, en millones de años. Pero se está moviendo. Ese movimiento se le llama tectonismo diatrofia. ¿Correcto? Eh, y como el hombre sabe que se mueve, ¿no? Si no lo puede sentir, no lo puede percibir.
Bueno, pues a través del estudio, de la investigación. Y hay teorías que explican el por qué se mueven la corteza. ¿Han escuchado ustedes de esta teoría? ¿Cómo se llama esa teoría que dice que la corteza está dividida en bloques o placas y que estas placas se pueden mover, ¿no? Generando pues el choque de placas. Acá vemos el choque de dos placas, ¿no? A ese choque se le llama convergencia de placas. O que también las placas se pueden separar, se le llama divergencia de placas. O que las placas pueden rozar uno al lado de otro, se le llama placas transformantes. ¿Cómo se llama esa teoría científica que nos habla que la corteza está dividida en placas y estas están en permanente desplazamiento? ¿Recuerdan cómo se llama esa teoría? Esa teoría se le conoce como la teoría de la tectónica de placas, ¿correcto? Entonces, hay teorías científicas que explican el porqué del movimiento de la corteza terrestre, por qué el diastrofismo o tectónico, ¿sí? Bien, chicos, pero también hay teorías que nos explican, que nos dicen cómo es que se han desplazado los continentes a través del tiempo, ¿no? Hay una teoría que afirma que en el pasado todos los continentes estuvieron juntos, formando una sola masa continental, una enorme masa continental llamada Pangea, ¿no? Pero que luego esta masa continental se fue fragmentando, dividiendo en otros continentes como la Eurasia, como Gondwana, hasta aparecer todos los continentes que hoy encontramos en nuestro planeta. ¿De qué teoría nos habla, jóvenes, del desplazamiento de los continentes a lo largo de la historia de la Tierra? A esa teoría se le llama teoría de la deriva continental. Entonces, a través de las teorías científicas, ¿no? Como la teoría de la tectónica de placas, la teoría de la deriva continental, se explica el porqué del movimiento lento de la corteza. A ese movimiento se le llama diastrofismo. ¿Te olvides, ¿ah? Bien, chicos, entonces ya sabemos que el diastrofismo es el conjunto de movimientos horizontales y verticales, ¿no? De la corteza terrestre. Producto de esos movimientos, ¿no? Se forman estos tipos de relieve. Mire, ¿qué estamos viendo acá? Cordilleras. Cordilleras. Cordilleras, ¿no? Hay muchas cordilleras en el mundo. Las rocosas en América del Norte, los Apalaches en América del Norte, los Andes en América del Sur, el Himalaya en Asia, por ejemplo, los Alpes en Europa, etc., ¿no? Entonces, chicos, esos movimientos de la corteza, esos movimientos de la corteza, que son movimientos muy, muy lentos, pero que terminan por formar, por dar origen a las montañas y a las cordilleras. Recuerda que una cordillera es una cadena de montañas. A esos movimientos lentos que dan origen a las montañas se le llaman movimientos orogénicos, ¿ya? Entonces en el examen te van a preguntar, chicos, ¿qué se forma producto de los movimientos orogénicos? Montañas, cordilleras. Te preguntan en el examen, ¿qué cosa es un cinturón orogénico? Un conjunto de montañas, una cordillera, ¿no? Escucha la palabra orografía, se refiere a la montaña, a las cordilleras. Cada vez que tú escuches la palabra orogenia, orogénesis, orográfico, ¿no? Se refieren a la montaña, ¿ya? Las montañas se forman por movimientos orogénicos, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué se da un movimiento orogénico? Veamos aquí, pues, muchachos. A ver, chicos, mira, mira la flecha e indícame. Esta flecha nos indica un movimiento vertical o un movimiento horizontal. ¿Eh? ¿Qué podemos decir de esa imagen? Las flechas nos indican un movimiento vertical o un movimiento horizontal. Entonces ahí estamos viendo que la corteza se mueve de forma horizontal, ¿eh? Se puede mover de forma horizontal y chocar, ¿no? Y la presión aumenta porque siguen chocando y producto de esa fuerza, la corteza, mira, le pasa esto, se empieza a
deformar, ¿no? Se empieza a flexionar a esas deformaciones de la corteza, donde no hay ruptura de corteza, solamente un flexionamiento de la corteza, se le llama plegamiento. ¿Sí? Hay una ondulación de la corteza, flexionamiento de la corteza, eso se llama plegamiento. No hay ruptura de corteza, solo deformación, se le llama plegamiento. Entonces, en la vía real te van a preguntar por los plegamientos. La corteza se puede plegar, es decir, flexionar hacia abajo, o se puede flexionar hacia arriba. ¿Cómo se le llama cuando se flexiona hacia abajo? Aquí puede ver la terminología, ¿no? Hacia abajo, mira acá, hacia abajo se le llama sinclinal. Cuando se flexiona hacia arriba, ¿ve? Hacia arriba, se le llama anticlinal. Entonces, tenemos un ejemplo de sinclinal, anticlinal. ¿Ya? ¿Qué te va a preguntar la vía real? A ver, chicos, díganme, las montañas, las montañas, las montañas, los sistemas montañosos se forman en la parte del anticlinal o del sinclinal. ¿Qué vas a marcar? ¿Mm? Las montañas se forman, son ejemplos de anticlinales o sinclinales. Muy bien, dueñas, anticlinales, ¿no? Anticlinales. Está bien, listo, suficiente. Mira esta imagen de acá. En esta imagen, jóvenes, se ve que una parte de la corteza se desplaza hacia arriba, otra parte de la corteza se desplaza hacia abajo, producto de fuerzas de tensión, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Que estas fuerzas están fragmentando la corteza, porque una parte se está desplazando hacia arriba y otra parte se está desplazando hacia abajo. Entonces, a esos movimientos que generan un desnivel en la corteza se le llama fallas o fallamiento, ¿correcto? La diferencia entre un plegamiento y un fallamiento es que en un plegamiento hay deformación de la corteza y en un fallamiento hay ruptura de corteza. ¿Ya? Se ha fragmentado la corteza. ¿Sí? Y en todo fallamiento encontramos una parte elevada, como ves acá, y una parte hundida, como ves aquí. ¿Sí? En la parte elevada se denomina horst y la parte hundida se le llama grave. ¿No? En la parte hundida, jóvenes, muchas de las partes hundidas se pueden quedar cubiertas con agua, se forman lagos, como vemos acá, miren, aquí se ha hundido la tierra en esta parte de África, y esa parte de África ha sido rellenada con agua, por eso encontramos numerosos lagos de origen tectónico. ¿Eh? Entonces, hoy es un lago, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el lago Alberto, ¿no? El lago Victoria, pero con el tiempo, jóvenes, esos lagos se van a convertir en mares, ¿no? Mares. Entonces, esas zonas se forman lagos tectónicos y se forman mares, y con el tiempo se formarán los llamados océanos, ¿no? Pero para eso tardarán millones de años, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces vamos a decir que la formación de las montañas, la formación de las mesetas, la formación de las depresiones, ¿no? Valles tectónicos se debe a los movimientos orogénicos, ya sea por plegamientos o por fallamientos, ¿correcto? Chicos, díganme, hasta aquí está claro qué son los plegamientos, qué son los fallamientos. ¿Dudas, preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, sigamos. Bien, chicos, luego tenemos los movimientos epirogénicos. ¿A qué se refieren los movimientos epirogénicos? ¿Mm? Veamos, a ver, jóvenes, ¿qué cosa es un movimiento epirogénico? A ver, mira acá. Mira la flecha. Miremos la flecha, el sentido de la flecha, jóvenes.
Mira acá la flecha. Mira la flecha. Mira la flecha y la flecha. Entonces, mirando esas flechas, jóvenes, ¿qué podemos decir? Que esas flechas nos digan un movimiento horizontal o un movimiento vertical. ¿Mm? Vamos, chicos. Eso es lo que debemos recordar el día del examen. Esa es la respuesta, un movimiento vertical. Entonces, los movimientos verticales que afectan a la corteza, es decir, cuando la corteza se mueve de forma vertical hacia arriba o hacia abajo, a esos movimientos se le llaman movimientos epirogénicos. Epirogénicos. Son movimientos lentos, no los podemos percibir, ¿no? En un año no nos vamos a dar cuenta de ese movimiento, sino esos movimientos los vamos a ver, notar en el transcurso de millones de años. Entonces la pregunta es, profesor, pero si no lo podemos ver, ¿cómo sabemos que se da? Entonces para eso está la ciencia, que se encarga de investigar, de observar ciertos fenómenos y a partir de la observación de dichos fenómenos llegar a la conclusión pues de que la corteza se mueve de forma vertical. Entonces la ciencia, ¿no? Le pone nombre a esos movimientos. Hay una teoría que nos explica por qué la corteza se mueve de forma vertical. Esa teoría se le llama teoría de la isostasia. ¿Ya? Chicos, ¿qué cosa nos dice la teoría de la isostasia? La teoría de la isostasia nos dice que la corteza terrestre, esto que estás viendo se llama corteza terrestre, se encuentra en un estado de equilibrio, ¿no? Pero ¿qué cosa es este de equilibrio? Es decir, que la corteza es una forma de materia, no tiene una masa. Y como tiene una masa, está afectado por la gravedad. La gravedad es una fuerza que empuja la materia hacia abajo. Entonces, por la gravedad, la corteza se mueve hacia abajo, las rocas se mueven hacia abajo, la tierra se mueve hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Pero debajo de esta corteza hay magma, hay un material, magma, hay un material. Y el magma se mueve hacia arriba, ¿entiendes? Se mueve hacia arriba. Entonces, hay una fuerza que empuja la corteza hacia arriba, la presión interna de la tierra. ¿Ves? Entonces, hay dos fuerzas que actúan sobre la corteza, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por eso es que la corteza se puede mover de manera vertical, hacia arriba o hacia abajo. ¿Entiendes? Entonces, el conflicto de todas las fuerzas genera un estado de equilibrio y la corteza está ahí, está ahí. Pero en algún momento va a haber un desbalance de fuerzas y producto de ese desbalance de fuerzas la corteza se puede mover hacia arriba o se puede mover hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí, miren, estas líneas que están punteadas nos indican que ha habido una disminución de materia con el paso del tiempo. Mira, ve, toda esta línea punteada, ¿ve? Y todo esto de acá nos indica que esta parte de la materia que antes existía en la forma de cordilleras, acá había cordilleras, montañas, como podemos ver en esta parte de la imagen, ha desaparecido, ya no existe ya. Y ya no existe el peso que empuja la corteza hacia abajo. Al no haber ese peso que empuja la corteza hacia abajo, la presión interna de la Tierra empuja la corteza hacia arriba. Es así como la teoría de la isostasia nos explica los movimientos verticales de la corteza. Producto de esos movimientos verticales, jóvenes, extensas áreas de la Tierra, mira, de cómo esta parte, que en el pasado estuvo debajo del océano, hoy quedan expuestas y forman parte de los continentes. Estos movimientos epirogénicos amplían la frontera continental, hace que los continentes sean más extensos. Y eso es lo que te iba a preguntar la vida. La Villarreal le va a preguntar cómo se llama esos movimientos que afectan grandes áreas continentales o los movimientos que forman continentes. ¿Qué vas a responder? Los movimientos epirogénicos. Muy bien, Frank. Los movimientos orogénicos son horizontales, los epirogénicos son verticales. Ahí está, ahí encontró una relación, Frank. Otra relación, jóvenes. A ver, dígame, ¿quién forma cordilleras? ¿Los movimientos orogénicos o epirogénicos? Los orogénicos. ¿Quiénes forman continentes?
Epirógeno. Ahí estamos viendo algunas diferencias, ¿no? Semejanzas. Ambos movimientos son rápidos o son lentos, jóvenes. Ambos movimientos, tanto los orogénicos como los epilogénicos, son movimientos muy, pero muy lentos. Ya una cordillera, una montaña se forma en el transcurso de millones de años. ¿Sí? Muy bien, sigamos, chicos. Pues ya está claro entonces qué cosa es la orogénesis, qué cosa es la epirogénesis, qué es el diatrofismo, ¿no? Sigamos. Bien, hay otro proceso llamado magmatismo o vulcanismo. ¿Qué cosa es el magmatismo o vulcanismo, profesor? El magmatismo o vulcanismo es el movimiento de este material, miren, chicos, ¿cómo le llamamos este material? Caliente, fluido, ¿no? Que está en el interior de la Tierra. Le llamamos magma. Entonces, el magmatismo se refiere al desplazamiento del magma, mira, al desplazamiento del magma, pero al interior de la corteza. ¿Eh? Porque el magma, jóvenes, abandona el manto y se mete a la corteza. Entonces, cuando el magma abandona el manto y se mete a la corteza, a estos procesos relacionados con el movimiento del magma en la corteza se le llama magmatismo. Producto del magmatismo se puede formar un volcán, ¿ves? Es un tipo de relieve, ¿sí? ¿Correcto? Pero no siempre el magma logra salir, a veces se enfría dentro y puede formar un plutón. Los plutones son depósitos de magma que están al interior de la corteza. A los plutones se les llama, ahí estamos viendo, ¿no? Batolito, lacolito, sila, etcétera. Entonces, chicos, vamos a ver qué se forma en la corteza terrestre producto por el vulcanismo. Bien, cuando el magma alcanza la superficie, sale a la superficie, se le llama magmatismo intrusivo. Y producto de ese magmatismo intrusivo se forma un volcán. Cada vez que tú veas un volcán, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a Arequipa, vamos a el Misti, esa Bancaya, ¿no? El Pichu Pichu, son ejemplos de magmatismo intrusivo, son volcanes. Los volcanes son ejemplos de magmatismo intrusivo, ¿no? Ahora, pero también hay veces jóvenes se encuentran en lugares de la Tierra donde emanan gases, ¿no? Se les conoce como solfataras, fumarolas. Hay lugares donde sale la presión, ¿no? El agua a presión, se le llama geyser. Hay lugares donde hay aguas calientes por la actividad magmática, ¿no? Entonces se le llama aguas termales. Entonces, estos ejemplos, volcanes, solfataras, fumarolas, geyser, aguas termales, son manifestaciones del vulcanismo intrusivo, es decir, de que el magma está muy cerca, muy próximo a la superficie, ¿ya? Y producto de la cercanía del magma a la superficie, se forman ese tipo de fenómenos en la superficie terrestre. Pero ¿qué pasa cuando el magma se enfría dentro, ¿no? A muchos kilómetros debajo de la superficie? Se le llama magmatismo intrusivo. El magma se enfría dentro de la corteza. Recuerda que la corteza es fría. El magma se enfría y se forma roca al interior. Y esa roca contiene minerales. Entonces, chicos, estos depósitos de magma que se han formado en el interior se le conoce con el nombre de eh, batolitos, si es que son grandes depósitos de magma, enormes depósitos de magma, se les conoce con el nombre de lacolitos, lopolitos, diques, stock, sils. Esos son ejemplos del magmatismo intrusivo. ¿Ya? Bien, chicos, dígame, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas con respecto a la dinámica interna? Hemos visto dinámica interna, por un lado, el diastrofismo, por otro lado, el magmatismo. El diastrofismo, hemos visto la orogénesis y la epirogénesis, y dentro del magmatismo hemos visto el magmatismo intrusivo y el magmatismo extrusivo. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Ya no hay problema, Camila. Ponemos la imagen anterior. Ahí está. Bien.
Chicos, entonces si no hay preguntas, yo voy a hacer dos preguntitas nada más, a modo de repaso, ya para ver si nos estamos entendiendo o no. A ver, jóvenes y señoritas, díganme, la formación de la cordillera de los Andes, ¿ya? La cordillera de los Andes se ha formado por fuerzas internas o por fuerzas externas. Muy bien, esa es la respuesta. Fuerzas internas, ya está ahí. Está bien. Segunda pregunta, joven. ¿Cómo se le llama a los movimientos que dan origen a los continentes? ¿Movimientos orogénicos o epirogénicos? Continentes, ¿ah? Continentes. Epirogénicos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Bien, ahora vamos a ver, jóvenes, los procesos de geodinámica externa. ¿Ya? Acuérdate, cada vez que escuchas geodinámica, te acuerdas de la corteza. Corteza. Pero cuando escuchas geodinámica externa, es porque esas fuerzas que actúan sobre la corteza vienen desde el exterior de la corteza, fuera de la corteza. Por encima de la corteza se desplaza pues las corrientes de agua en forma de ríos, ¿no? Por encima de la corteza, jóvenes, se desplaza la fuerza del viento. Sobre la corteza actúa la energía del sol. ¿No? Acá doña pregunta, dice, profe, ¿qué tipo de placa forman los Andes? Ya, la cordillera de los Andes se ha formado por la convergencia, ya, convergencia de placas, es decir, el choque de las placas. ¿Sí? Muy bien. ¿Correcto? Ya. Chicos, entonces, como estas fuerzas vienen del exterior de la corteza, a la dinámica externa también se le conoce como las fuerzas exógenas. ¿Ya? Fuerzas exógenas, ¿correcto? Que tienen un origen externo. ¿Qué características tienen estas fuerzas externas? Veamos, joven. Veamos aquí. Miren, estas fuerzas actúan más rápido que las fuerzas internas. ¿No? Actúan más rápido que las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces son más veloces que las fuerzas internas. Esto que tú ves acá es un plegamiento. Un plegamiento se ha formado por una fuerza interna, ¿no? En la parte elevada se llama anticlinal. El anticlinal ha formado una montaña. Pero ¿qué ha hecho las fuerzas externas? Esa montaña la han degradado. ¿Eh? La han degradado acá. Vino el río, se abrió paso por la montaña, por la cordillera, y se transformó. Ahora esto ya no es una montaña, ¿no? Esto, el río, ha formado por acá terrazas, para que el hombre pueda cultivar, sembrar. ¿Sí? Entonces acá hay una transformación. Entonces la geodinámica externa se caracteriza porque destruye, modela, desgasta lo que la geodinámica interna formó. ¿Sí? Es otra característica, por eso se le llaman fuerzas destructoras a la geodinámica externa o a las fuerzas exógenas. Y producto de este desgaste continuo, jóvenes, se forman nuevas unidades del relieve, ¿no? Pero que no son tan extensas como las formadas por la geodinámica interna. Entonces, como son más pequeñas, ¿no? Estos espacios, estos escenarios, se les llama paisajes. Y la ciencia que estudia los paisajes es la geografía. Por eso es que a la geodinámica externa, a las fuerzas de la dinámica externa también se le llaman fuerzas geográficas. ¿Sí? Entonces, chicos, no olvidemos, ¿eh? Recordando, escuchamos fuerzas geográficas, geodinámica externa. Fuerzas geológicas, geodinámica interna. ¿No? Fuerzas exógenas, geodinámica externa. Fuerzas endógenas, geodinámica interna. Fuerzas constructoras, geodinámica interna, fuerzas constructoras, dinámica interna, fuerzas destructoras, modeladoras, dinámica externa. ¿Ya? Y vamos a ir diferenciando las características entre la geodinámica interna y la geodinámica externa. Muy bien. Vamos ahora rápidamente a ver los procesos de geodinámica externa.
A ver, un primer proceso es la llamada meteorización o intemperismo. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Veamos. A ver, dígame, ¿qué ha pasado a la roca acá? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué le ha pasado a ese bloque de roca? ¿Mm? ¿Qué le ha pasado, jóvenes, a ese bloque de roca? ¿Qué podemos decir con respecto a ese bloque de roca? Separa. Se fragmentó. ¿Sí? Entonces, a ese proceso por el cual las rocas que forman la corteza se fragmentan, se requebrajan y los fragmentos permanecen al pie de la roca madre, a ese proceso se le llama meteorización o intemperismo, ¿no? Intemperismo porque al estar a la intemperie se fragmentó, ¿correcto? Entonces, ese proceso de fragmentación de la roca se le llama meteorización. La meteorización se caracteriza, jóvenes, porque no hay un traslado de materiales. ¿Entiendes? Es decir, eres el fragmento y ese fragmento está al pie de la roca madre. Entonces se dice que es un proceso in situ. In situ quiere decir en el mismo lugar. Es decir, que los fragmentos están al pie de la roca original, ¿no? En el mismo lugar de la roca original. Si es que hubiese un traslado de materiales, a ese proceso ya no se le llama meteorización, sino se le llama erosión. La erosión sí abarca un traslado de materiales. ¿Correcto? Bien. Y ya sabemos entonces qué es la meteorización. Bien, veamos los tipos de meteorización. Hay meteorización química. ¿A qué se le llama meteorización química? Veamos, chicos. Cuando hay una alteración en la composición de la roca. Por ejemplo, mire, mira acá. Aquí vemos cavidades, cavidades, cavidades. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado acá, joven? El agua, el agua, es el H2O, el agua ha estado mezclada con un gas llamado CO2. Y producto de esta mezcla se ha formado un compuesto químico denominado ácido carbónico. Muy bien, ácido carbónico. Productos jóvenes del ácido carbónico sobre este tipo de roca llamada caliza, ¿sí? Es que se empiezan a formar estas cavidades. A ese proceso se le llama carbonatación. La carbonatación es un proceso químico donde el ácido carbónico actúa, diluye los componentes que forman parte de las rocas calcáreas. ¿Sí? ¿Eh? Mira, en la carbonatación, ¿quién está presente, jóvenes? El H2O. Yo pregunto a lo ¿qué cosa es H2O? ¿Qué cosa es H2O, joven? Señorita, ¿qué cosa es el H2O? Es el agua. El agua es un agente muy activo en la neutralización química. Acuérdate, son preguntas en el examen. Veamos la siguiente imagen. Joven, ¿qué ha pasado acá? Mira, ve, se han formado cavidades. Ya, se han formado cavidades acá. Tú puedes ver que se han formado cavidades, cavidades, cavidades. Porque el agua ha venido y ha diluido los minerales. Por ejemplo, aquí estás viendo el mineral que comemos todos los días, joven. ¿Qué alimento es de origen mineral? ¿Qué le echamos a la comida para que tenga sabor? La sal. ¿Sí o no? Y la sal viene en cristales. No sé si tú alguna vez has visto la sal. Sacas una cucharadita de sal y miras atentamente esa cucharadita. Vas a ver que hay unos pequeños cristales. Es sólido, ¿correcto? Pero si tú agarras esa sal, le echas en el agua y mueves,
Esos cristales se diluyen en el agua. El agua puede diluir la sal con mucha facilidad. El agua puede diluir con mucha facilidad algunos minerales como el yeso. ¿Entiendes? Pero a ese proceso por el cual el agua diluye ciertos minerales se le llama disolución. Estamos viendo, ¿no?, imágenes de la disolución, acá de la carbonatación. ¿No? Jóvenes, aquí vemos este color rojizo de la roca, ¿no? Es porque esta parte de la roca está expuesta al O2, es decir, al oxígeno. El oxígeno que está presente en el aire, el oxígeno que está presente en el agua. Pero esta roca rica en hierro ha reaccionado con el oxígeno oxidándose y adquiriendo este color. Entonces, a ese proceso se le llama oxidación, ¿no? En la oxidación, el agente es el oxígeno que está presente tanto en el aire como en el agua. Vemos que aquí en la carbonatación participa el agua mezclada con dióxido de carbono. En la disolución participa el agua que diluye fácilmente ciertos minerales. En la oxidación está presente el oxígeno que también está presente en el agua, ¿no? Otro proceso de meteorización química es la hidratación. Algunos minerales jóvenes como la anhidrita tienen la particularidad de absorber el agua. ¿Ven? Absorben el agua, pero al absorber el agua aumentan de volumen y luego se resquebrajan. Como podemos ver acá en la imagen, mira, está resquebrajado. Entonces, producto pues, de la absorción de agua y el incremento del volumen de la roca, de la corteza, pues a ese proceso se le llama hidratación. Entonces, chicos, en el examen, la vida real te va a preguntar así, ¿ah? Mira, ¿qué tipo de meteorización es la carbonatación, la disolución, la oxidación, la hidratación? ¿Qué vas a responder? Meteorización química. ¿Sí? Meteorización química. ¿Ya? Bien, pero también de la meteorización química es cuando el agua altera la composición de la roca, actúa sobre los minerales que componen la roca. Recuerda que una roca es un conjunto de minerales en estado sólido. Dentro de rocas hay minerales. Bien, digamos. Pero también tenemos la meteorización físico-mecánica. ¿Qué cosa es la meteorización físico-mecánica? Cuando hay una fragmentación de la roca. Mira que la roca se resquebraja, ¿ven? Acá se ha fragmentado. ¿Por qué? Por estar expuesto a los cambios de temperatura entre el día y la noche. ¿Eh? Esos cambios de temperatura generan agrietamiento, generan grietas, generan fisuras en la roca. A eso se le llama termoclastia. Termotemperatura. Clastia se refieren a fragmentos sólidos. Es decir, la roca se fragmenta por cambio de temperatura. ¿Ya? Acá podemos ver, jóvenes, cómo la roca se ha fragmentado a causa del hielo, ¿no? El hielo, mira, el agua se mete entre las cavidades, grietas de la roca, y cuando el agua se congela, el agua aumenta de volumen, presiona las paredes de las rocas y las grietas empiezan a aumentar cada vez más, producto de la presión del hielo. A ese proceso se le llama crioclastia o gelifracción, cuando la roca se fragmenta por efecto del hielo, por efecto de la formación del hielo. Joven, aquí veo, mira, hay muchas cavidades, pero cavidades que se han formado por la formación de sal. Recuerda que el agua puede diluir la sal, ¿no? Es más, si nosotros vamos al mar, el agua es recontra salada. Pero si ese agua se evapora, ¿no? La sal queda en el fondo del recipiente que contiene el agua de mar. Y una vez que el agua se ha evaporado, la sal se va a cristalizar, va a formar cristales. Entonces, cuando la sal forma cristales, esos cristales ejercen presión y agrietan el agrietamiento de las rocas
por acción de la sal se le llama aloplastia. Alo que es sal. Plastia, fragmento. Y jóvenes, aquí en esta imagen tú puedes ver pues, que las raíces de los árboles también fragmentan las rocas. O sea, que por eso se le llama bioplastia. Bioplastia. ¿Ya? Entonces, la termoplastia, la crioplastia o gelifracción, la bioplastia, la adoplastia, son procesos físicos, ¿no?, que fragmentan las rocas. Se le llama meteorización físico-mecánica. ¿Bien? Chicos, hasta ahí está claro qué cosa es la meteorización. ¿Otras preguntas? Acuérdate, la meteorización, la roca se va a fragmentar, ¿ya? La roca se va a fragmentar, mira, es una roca, ¿sí? La roca se fragmenta y los restos están al pie de la roca, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa, jóvenes, si viene un agente capaz de trasladar estas partículas y llevarlas hacia otros lugares? Entonces, si estos fragmentos son arrastrados, transportados, hay una acción de traslado o transporte, ¿entiendes? Y una vez que la fuerza que lo traslada o lo transporta cesa, estos fragmentos se van a acumular en algún lugar, ¿sí? Se van a acumular en algún lugar. Entonces, a ese proceso que traslada los materiales de un lugar a otro para luego depositarlos y acumularlos, se le llama erosión, ¿ya? Erosión. Entonces, ¿quiénes pueden trasladar? Los ríos, la corriente de agua de los ríos, la fuerza de los mares. Muy bien, dueñas, el viento. Esos vienen a ser los agentes erosivos. El viento, los ríos, las olas del mar, etcétera. A la etapa de desgaste, de arranque de los materiales se le llama degradación. A la etapa de acumulación o deposición de los materiales se le llama agradación. Y producto de la degradación y agradación se van a formar un sinnúmero de formaciones en la superficie terrestre. Así que veamos rápidamente esas formaciones. Miren acá, jóvenes y señoritas, ¿qué podemos observar aquí en esta imagen? ¿Mm? Vean, a ver, ¿cómo se llama eso de ahí? ¿Mm? Una catarata. ¿Alguien reconoce cómo se llama este paisaje, jóvenes? A esos recodos o curvos que forman los ríos, meandros, ¿no? Como el río Amazonas, meándrico, el río Ucayali, meándrico. Uy, ¿cómo se llama este tipo de relieve que tiene la forma de V, de la letra V? ¿Mm? Es un valle en V. Y a ese tipo de relieve, mira bien, se le llama cañones, ¿no? Chicos, y en la selva peruana, ¿cómo le llamamos a los cañones? Porque este es un cañón, pero de la selva peruana. ¿Cómo le llamamos a esos cañones? Congo, muy bien. Y en el cauce de los ríos se forman cavidades de forma circular. ¿Entienden? Entonces, todas estas formaciones es el resultado de la acción de los ríos. Los ríos pueden formar cataratas, pueden formar meandros, pueden formar cañones, pueden formar valles en V, pueden formar pongos, pueden formar marmitas. Este tipo de relieve, jóvenes, es el resultado de la acción erosiva de desgaste de los ríos. ¿Ya? Entonces se le llama erosión fluvial. Pero ojo, por degradación, es decir, por desgaste. Porque los ríos también pueden acumular. ¿Qué pasa cuando se acumulan materiales? Veamos. Mira lo que se forma. Esto de acá. Se le llama delta. Las marmitas, Natalia. Las marmitas, Natalia, son cavidades. Una cavidad es un hueco, una depresión, una zona hundida, una cavidad. ¿Ya? Como tú puedes ver en la imagen de forma circular. Circular.
que se forma en el cauce de algunos ríos. Las marmitas tienen un origen fluvial y también tienen un origen glaciar. ¿Sí? Entonces se forman por la acción de los ríos y por la acción de los glaciares. ¿Ya? Son cavidades que se forman en el cauce de los ríos. Muy bien. Eh, chicos, ese es por desgaste, por acumulación que forman los ríos. Miren, esto acá se llama delta. En los deltas se acumulan sedimentos, ¿ves? Se acumulan sedimentos que obstaculizan la salida del río hacia el mar. El río se abre paso y forma nuevos canales. Pero, ¿por qué es importante los deltas? Porque los ríos acumulan sedimentos, sedimentos que fertilizan el suelo. Entonces, en esos lugares se puede cultivar, ¿no? Ya, pero una cosa es el valle y otra cosa es el delta. El delta es esto nada más, la parte de la desembocadura. El valle es todo esto, ¿ves? Todo esto es el valle. El valle también es un ejemplo de agradación fluvial, es decir, se forma por la agradación de sedimentos, la acumulación de sedimentos, ¿no? En la costa peruana a estos valles se le llaman conos deyectivos o conos de deyección. Entonces, los conos deyectivos también es el resultado de la agradación fluvial. Acá tenemos, mira, un estuario. Un estuario es cuando el río acumula sedimentos en su desembocadura, pero no se forman canales como acá, ¿ves? Hay varios canales, acá no solamente vemos un solo canal, ¿ya? Estuario. Es una terraza fluvial, ¿ves? Acá vemos terraza, es una terraza, otra terraza, ¿ves? Terraza, terraza, son capas de sedimentos que han sido acumuladas por el río. ¿Y por qué son importantes las terrazas fluviales? Los conos deyectivos, porque el hombre de los terrenos los trabaja, siembra, cultiva, ¿sí? Cultiva tantos alimentos, ¿no? Como pastos para sus animales. Entonces tenemos los tipos de relieves, ¿no? Deltas, conos deyectivos, estuarios, terrazas fluviales. Miren, chicos, miren aquí. Degradación eólica. ¿Qué cosa es la degradación eólica, jóvenes? Es que el viento desgasta la roca. Mira, chicos, esto acá, ¿a qué animal se parece? ¿Mm? A ver, dígame, jovencito y señorita, ¿a qué animal se parece? ¿Ya? Esta partecita de acá, mira, esto de acá, esto de acá. Eso, ahí está. Ahí está, chicos, se parece a una tortuga. Entonces, ¿quién ha esculpido, mira, el cuellito de la tortuga, ¿ves? ¿Quién ha esculpido? El viento, y ha formado la cabecita de la tortuga. Pero la pregunta es, profe, ¿cómo el viento puede desgastar la roca? ¿Cómo el viento puede desgastar la roca? Ya, pero una cosa es la humedad y otra cosa es el viento, ¿no? La humedad genera la meteorización, el viento genera la erosión. Entonces, en esta roca ha habido procesos de meteorización, ha habido procesos de erosión, pero nos interesa la erosión nada más, ¿ya? Muy bien, dueña. Y la pregunta es, ¿cómo fue sacando granito por granito? Entonces, chicos, veamos, mira, en la, en la naturaleza, ¿no? Naturaleza, naturaleza, ¿sí? Encontramos, ahí está, fragmentos rocosos, ¿no? Por ejemplo, la arena es un fragmento rocoso, la arcilla es un fragmento rocoso, el limo es un fragmento rocoso, son partículas de roca de diferentes tamaños. El viento, joven, ¿qué puede hacer? Puede levantar esas partículas y trasladarlas de un lugar a otro. Yo le pregunto, chicos, ¿de qué están hechas las rocas? ¿De qué están hechas las rocas? Joven, ¿de qué están hechas las rocas? Las rocas jóvenes están hechas de
minerales. Y los minerales se caracterizan porque tienen una dureza. Hay minerales que son de mayor dureza, como el diamante, ¿no? Como el cuarzo, como el corindón. Y hay minerales de menor dureza, como el talco, el yeso, la calcita, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, imagina que tenemos una roca y un bloque de roca inmensa, pero formado por minerales de menor dureza. Entonces, si el viento viene y traslada minerales chiquititos, pero de mayor dureza, el viento lo que va a hacer es que va a ir desgastando, desgastando, desgastando. Y con el tiempo, jóvenes, esta roca termina por convertirse en esto también. Termina por convertirse en una tortuga, en una roca que tiene la forma de un oso, ¿eh? Por la acción de desgaste de la roca. Pues mira, cuando el viento levanta los minerales, a eso se le llama deflación. ¿Mm? Y cuando los minerales chocan con la roca, a eso se le llama abrasión. Los minerales también pueden chocar entre sí, ¿no? A eso se le llama atricción. Entonces, hay varios procesos que realizan los vientos para poder desgastar las rocas. Y producto de ese desgaste, esta acción mecánica, ¿no? De las rocas, ¿no? Por la fuerza del viento, se va a formar la naturaleza como chico, miren. Esto se llama pedestal, base angosta, cima ancha. Y se van a formar formas curiosas, como una tortuga, como una alpaca, como un oso. A eso se le llama bosque de piedras. Entonces, los pedestales y los bosques de piedras se forman por desgaste de la roca. Pero el viento también puede acumular fragmentos rocosos. Mira, forma dunas por la acumulación de arena, forma loes por la acumulación de limo, que es un fragmento más fino que la arena, ¿no? Forma médanos, ¿no? Que son estructuras rocosas cubiertas de arena. No sé si alguna vez ustedes, chicos, han pasado por Pasamayo, ¿no? Cuando tú vas por Pasamayo, por la Panamericana, ves abismos, pero todo el ambiente está cubierto de arena. Pues ahí podemos ver un ejemplo de médanos, los médanos de Pasamayo. Cuando uno va a la Huacachina, de dunas, las dunas son depósitos múltiplos de arena, la forma del viento. Los loes son depósitos de limo, y los loes, como tienen limo, el suelo es bastante fértil, es aprovechado para la agricultura. Jóvenes, la degradación kárstica se refiere a la acción de desgaste originada por el agua que fluye debajo de la tierra, el agua subterránea. Y producto de la acción del agua subterránea, se forma, pues, eso que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Que es una cueva, una gruta, una caverna, ¿eh? Se puede formar, mira, cuando esta cueva colapse, se hunda, la superficie de la tierra se va a ver así, mira, hundido. A este hundimiento de la tierra, producto del colapso de una cueva, se le llama dolina. Dolina. Y hay veces, jóvenes, que la cueva colapsa, ¿no? Y se puede ver el fondo de la cueva desde la superficie, ¿no? Entonces a eso se le conoce con el nombre de sumidero. Entonces diremos que las cuevas, las dolinas y los sumideros se han formado por la acción de desgaste, ¿no? Por la acción erosiva del agua subterránea. El agua subterránea. Pero el agua subterránea también puede llevar sedimentos y acumular sedimentos, ¿no? Oh,
Yo les pregunto, chicos, ¿recuerdan ustedes qué cosa era la carbonatación? A ver, ¿quién me puede decir eso? Lo hemos visto. A ver, ¿qué información tenemos acerca de la carbonatación? ¿Qué podemos decir de la carbonatación? Muy bien, Estefan. Es un tipo de meteorización química. Ahí está. Ya, mira. Entonces, ¿cómo actúa la carbonatación? Mira, yo tengo una roca acá, una roca de origen calcáreo. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Listo. ¿Sí? Esta es la roca. Y la roca está formada por minerales. Una roca llamada caliza. Ahí está. Los minerales. Tiene mineral la roca. Entonces viene el agua, que es el H2, más el CO2. Y forma el ácido carbónico. Ese ácido carbónico, jóvenes, va a diluir estos minerales, ¿no? Ricos en calcio, lo va a diluir. Y el agua, porque esto es agua, va a llevarse ese material que se le conoce con el nombre de carbonato. Se va a llevar el carbonato ahí, se lleva de un lugar a otro. Ese carbonato puede ser depositado en otro lugar. Y cuando se deposita ese carbonato, se forma una nueva roca. ¿Ve? Entonces mira acá, mira acá, mira, mira. Natalia, las cuevas se forman porque el agua desgasta la roca, se lleva la roca, diluye los minerales de la roca. Entonces, y tenemos una roca acá y el agua va formando acá una cavidad. Ahí se va formando una cavidad, y ahí así se formó la cueva. ¿Entendés? Porque el agua se llevó los minerales, lo desgastó los minerales. Ahí está, se formó la cavidad. Pero luego esos minerales pueden ser acumulados acá, miren, acá cae una gotita de agua y se acumula un poquito de carbonato, un poquito de carbonato, un poquito de carbonato, y con el tiempo toda esta zona se va a llenar de carbonato y se va a formar una roca que crece del techo de la cueva hacia abajo. ¿Eh? Pero en este lugar la gotita de agua va a caer en el suelo, y cuando cae en el suelo, de abajo hacia arriba se va formando una roca, ¿sí? Producto de la acumulación de esos carbonatos. Entonces, el agua puede diluir, desgastar la roca y formar una cueva, y puede acumular carbonatos y formar otro tipo de roca, ¿no? Entonces, a estas rocas que cuelgan se le llaman estalactitas, y las rocas que van de abajo hacia arriba, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, se le llaman estalagmitas. Y con el tiempo las estalactitas y las estalagmitas se unen y forman los llamados estalagnatos. ¿Entienden? Entonces, las estalactitas, las estalagmitas, los estalagnatos se forman por la acumulación, por la agradación de carbonato. Mientras que la cueva o caverna se forma por la degradación. Degradación es desgaste y agradación es acumulación. ¿Ya? ¿Está claro, Natalia? ¿Sí? Sigamos, 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 jóvenes. Glaciar. Chicos, los glaciares desgastan el terreno. Recuerda que el hielo está formado pues por agua en estado sólido. Ese hielo tiene un peso, ejerce presión sobre el suelo. El hielo puede aumentar de volumen, pero al aumentar de volumen va desgastando la roca. El peso sobre la roca hace que se arranquen las rocas del suelo y empieza su acción erosiva de desgaste. Y se forma esta cavidad circular, mira, ¿ves? Esto que tú ves, esta cavidad de forma circular, lo ha formado el hielo. El hielo lo ha formado. ¿Sí? Ahí está. El hielo. Entonces se le llama circo glaciar. Es un tipo de relieve formado por el hielo. Aquí podemos ver un paso Abra que permite el trazo de carreteras que unen la costa con la sierra, en el Perú, por ejemplo. Entonces, los glaciares forman pasos Abra. Los glaciares, mira, forman valles sin un, valles sin un, valles sin un.
Pueden formar también marmitas muy grandes, se les conoce como marmitas gigantes. ¿Mm? Los jóvenes, los glaciares pueden formar este tipo de relieve, mira, llamado fiordo. Es un valle pero que ha quedado inundado, ¿correcto? Se le llama fiordo, ¿sí? Marmitas gigantes. Todo eso puede formar un glaciar. ¿Ya? Bien. Por acumulación, jóvenes, los glaciares como fragmentan, ¿no? Los glaciares trasladan roca de un lugar a otro. Y en algunos lugares se acumula la roca, mira, acá todo es el glaciar, pero acá vemos que la roca se ha acumulado, ¿ves? Este aspecto color oscuro vemos ahí vemos la acumulación de roca. Estos depósitos de roca se le llama morrenas, morrenas, ¿ya? Morrenas. Los glaciares típicos también pueden formar montículos de roca, miren, aquí hay un montículo de roca que han sido acumuladas por el viento, o perdón, por los glaciares. A esos montículos de roca se le llama drumlins. Entonces diremos que las morrenas y los drumlins se forman por la agradación eh, glaciar. Los mares jóvenes, los mares, las olas pueden desgastar el terreno y formar pues numerosos accidentes en la zona litoral, ¿no? Ahora ya estamos en veranito, estoy seguro que más de uno de ustedes habrá ido a la playa, en Navidad, en Año Nuevo, estoy seguro, ¿no? Por ejemplo, si venimos a Chorrillos, podemos ver los acantilados que se forman aquí en Chorrillos, ¿no? Cuando el mar tiene esta forma, como una C, como una media luna, se llama bahías, ¿sí? Cuando el litoral sobresale, ¿no? Sobresale, está rodeado de agua, pero es un lugar bajo y pequeño, se le llama punta. Pero si lo que sobresale es amplio, extenso y muy alto, se le llama penínsulas. Los chicos, cada vez que vamos a acantilados, penínsulas, puntas, bahías, son accidentes que se forman en el paisaje producto de la geodinámica externa, producto de la erosión marina, ¿ya? Y los mares también pueden acumular sedimentos, jóvenes. Miren, ahí vemos la señorita, muchos de nosotros vamos a las playas, pero ¿qué cosa es la playa? La playa es un lugar donde se ha acumulado la arena. ¿Quién acumula esa arena? El mar. Ese depósito de arena se le llama playa. Un ejemplo de agradación. Agradación, acuérdate, significa acumulación. ¿Ya? Otro ejemplo de agradación, jóvenes. Mira, esta estructura rocosa que vemos acá ha sido unida al litoral a través de un puente de tierra, ¿no? Y ese puente de tierra ha sido acumulado con el tiempo. A esto se le conoce con el nombre de dolina. O perdón, a esto acá se le conoce con el nombre de tómbolo. Tómbolo, esta formación. Tómbolo. Los tómbolos, las playas, son ejemplos de agradación marina. ¿Ya? Istmo es algo mucho más grande, Brian. Un istmo es algo mucho más grande, más extenso. ¿Sí? Acá vemos jóvenes, mira, un depósito de arena. Un depósito de arena es como si fuera una playa de arena. Esta playa está de forma paralela al litoral. Este es el litoral, ¿ve? Este es el litoral. Acá vemos el litoral. Seguramente acá hay playas. Y aquí también vemos otra playa paralela al litoral. Eso se le conoce como el nombre de cordón litoral. ¿Ya? Cordón litoral. Entonces, cuando vayamos a la zona litoral y veamos playas, tómbolos o cordones litorales, diremos que estos tipos de paisajes, de estos relieves, se han formado producto de la agradación marina. ¿Ya? Y chicos, y ahí tenemos los diferentes tipos de relieve. Ahora vamos a ver si están atentos o no, ¿ya? Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver si están atentos o no están atentos. ¿Sí? Muy bien. Veamos, chicos. A ver, lo que estás viendo acá tú son el delta del río Tumbes, ahí en Tumbes. La pregunta es, ¿un delta se forma por un proceso de agradación o degradación, joven?
Eso es lo que me van a preguntar en el examen. ¿Qué vas a responder? A ver, ya están respondiendo por acá. Ronald, Estefano, Dueña me dicen agradación, la respuesta es correcta. Ya, pero ¿cuál es el agente? ¿Quién forma los deltas? El viento, el río, los glaciares, el mar, los ríos. Entonces, como el agente es el río, diremos agradación fluvial. ¿Ya? A ver, chicos, este es el cañón del Infiernillo, bien conocido en el Perú, en Lima. ¿Qué tipo de, por qué se formó? ¿El resultado de qué proceso? Ah, ¿qué me dicen ustedes? A ver, vamos, chicos, los cañones, como el cañón del Infiernillo, se ha formado producto de qué? Ah, degradación. ¿Qué tipo? Y ahí la gente, ¿quién es el agente? ¿Quién desgastó? Degradación fluvial. Está bien, así tienes que responder, ¿ah? Tienes que decir si es agradación o degradación y tienes que indicar el agente. Si es el viento, el río, el mar. A ver, acá te quiero ver. Este es un paso o abra. Se llama el paso o abra de la viuda. La pregunta es, ¿por qué se formó este paso o abra donde está la carretera, ¿no? Que une la ciudad de Canta con Cerro de Pasco? Degradación glaciar. Está bien, está bien. Listo. Otra. A ver, atentos, ¿ah? Esta es la cueva más profunda del Perú, la cueva de Huagapo. La pregunta es, ¿por qué se formó la cueva de Huagapo? Degradación, Natalia, es el proceso por el cual las rocas se fragmentan. ¿Ya? Hay una fuerza que arranca, se lleva la roca y desgasta la corteza. Eso se refiere a degradación. A gradación se refiere al proceso de acumulación, que ahí un agente empieza a acumular materiales rocosos, fragmentos rocosos. Eso es agradación. Y aquí la cueva se ha formado porque el agua subterránea ha desgastado la corteza, ¿ves? Ha degradado la corteza. ¿Ya? Bien. Chicos, este es un cordón litoral. La pregunta ¿es un ejemplo de degradación o agradación? Los cordones litorales. ¿Ah? Agradación. ¿Qué tipo de agradación? Marina. Muy bien. Ya, si me respondes desde ayer, lo máximo. Estas son las famosas cochas, no, perdón, estas son las restingas que están en la selva baja. La pregunta es, ¿qué ha habido aquí? ¿Agradación o degradación? Aquí ha habido agradación fluvial, está bien, pues las restingas son ejemplo de agradación fluvial. Los acantilados se forman por la degradación marina, ¿ya? Los acantilados por la degradación marina. Bien, chicos, yo creo que ya estamos listos